palabra, pasamos a lo que consideramos el punto clave en nuestra adoración, el punto máximo en nuestra adoración a nuestro buen Dios, y es el sentarnos con humildad a recibir su bendita palabra, la cual ha sido ya leída. Así que comenzaremos la exposición de la misma. Una vez más les recordamos, celulares apagados o en silencio. Nos encontramos en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 5, y se ha leído el capítulo completo, tiene unos 14 versículos, así que pongámonos en contexto para poder comenzar la explicación de la misma. Si vamos al versículo 1, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1, vemos que inicia con un ruego, una exhortación, que es más que un ruego, es un mandato. En esta ocasión va dirigida a los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? Entiéndase aquí los ancianos no como personas de cierta edad, sino aquellos que velaban por las congregaciones. Si no le consta, pues debía aprender que el término pastor, presbítero, anciano son sinónimos en las Escrituras y se refieren a aquellos que fueron comisionados por Dios para cuidar, para velar de la grey. Aquí la grey es la iglesia del Señor Jesucristo. Pero esto no lo podemos desvincular de lo que hemos estado viendo desde el capítulo 2 y que hemos visto desde el capítulo 2 en la carta de Primera de Pedro, que aquellos que fueron destinados a esa gracia y esa gracia o esta gracia dentro de la carta, me refiero a Primera de Pedro capítulo 1 versículo 10, son aquellos que fueron elegidos según Primera de Pedro capítulo 2. ¿Y que fueron elegidos mediante qué? Mediante el rescate que llevó a cabo Jesucristo. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18 hasta el versículo 20. Un rescate que fue a precio de sangre. No fuimos rescatados con oro y plata. Ese rescate claramente nos identifica que éramos esclavos. Los esclavos solo podían ser redimidos si alguien pagaba el precio, los compraba. Y la Escritura dice que Dios salvó un pueblo que compró mediante la sangre de Jesucristo, como se establece en el capítulo 2, versículos 9 y 10. Y que dicho plan, según Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20, fue trazado, destinado antes de la fundación del mundo. ¿Cómo llegamos a ser hijos de Dios si estábamos esclavos? Pues ya vimos en esta carta que lo que ocurrió fue que Dios obró en nuestra vida para que naciésemos de nuevo. Fuimos renacidos por la palabra de Dios que habla de la piedra preciosa. Piedra preciosa que según Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4, es rechazada por los hombres. Pero ¿cómo pudo ser Cristo precioso para nosotros cuando en nuestro estado de esclavitud lo que sería normal sería que nosotros rechazáramos la palabra de Dios? Que nos mantuviéramos en ese estado de rebeldía, de no arrepentimiento. ¿Cómo llegamos a ese cambio? Pedro claramente dice que ese cambio no fue el producto de nuestra voluntad, sino el resultado de la obra soberana de Dios. Pero esa obra soberana de Dios que transforma, que salva, el capítulo 2 ya comienza estableciendo que es más que la asimilación o la aceptación de una creencia. Trastoca todo el ser del hombre. Y ese hombre que amaba su pecado ahora lo desecha. Por eso dice el capítulo 2, versículo 1, desechando pues toda malicia. No solamente desecha aquello que amaba en su pecado, sino que ahora desea aquello que repudiaba, la palabra de Dios, la dirección de Dios. Esa palabra nos lleva a gustar, a conocer al Dios que nos salvó, a ese que fue destinado para salvación de ese remanente.
El capítulo 2 de Primera de Pedro establece que los hombres o en Cristo son salvos o son condenados. No hay un término medio. De hecho, en la Escritura no se habla de manera donde pudiera existir o haber un grupo diferente. El único pasaje que en ocasiones se utiliza y no se puede utilizar para este contexto sería decir que aquellos que son tibios, como si hubiese algún punto intermedio entre lo frío y lo caliente. No, porque la Escritura dice claramente que aquellos que son tibios Dios los vomitará de su boca. No los acepta, no se están catalogando como un grupo intermedio. No existe tal cosa como yo soy medio cristiano. No existe tal cosa como estoy en el proceso de ser cristiano. No existe, porque no es un proceso humano. Es algo que Dios obra, es algo que Dios realiza. Y cuando esa obra de gracia es realizada, tiene un efecto, se ve ese efecto. Vimos que la salvación no solo es en Cristo y es un acto por el cual fuimos comprados a precio de sangre, sino que la salvación implica no solamente unión en Cristo, sino unión con el pueblo que Cristo salvó. Por lo que en la Escritura no se concibe un creyente que cree que tiene una relación con el Padre, o una relación con el Padre, debo decir, por medio del Hijo, pero él no necesita ni requiere congregarse, ni estar, ni formar parte de una iglesia local. Cuando Pablo aborda este tema, el tema de la iglesia, especialmente en los capítulos 12 al 14, la primera carta a los Corintios, dice que nosotros fuimos bautizados para ser incorporados al cuerpo, y ahí lo utiliza no con la imagen del bautismo como podría venir a nuestra mente normal, del acto del bautismo, del testimonio de la muerte a nuestra vida pecaminosa para levantarnos a una nueva vida, sino la palabra bautizó significa ser colocado, sumergido. Y lo que Pablo está diciendo, nosotros fuimos colocados por la gracia de Dios, fuimos injertados, si lo quiere ver en la imagen de Romanos 11. Fuimos colocados en el olivo, en Cristo, y llegamos a ser ese pueblo. Un pueblo que desde el capítulo 2 comienza a definirse como un pueblo que debe dar un testimonio al mundo en todas las áreas de nuestra vida. Se habló del gobierno, de nuestra vida como seres sociales y nuestro respeto al sistema, a lo establecido por Dios, siempre y cuando no adoremos a César, porque César no es nuestro Dios. Dad a César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios. Y recordando lo que dijo Pedro, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay límites. También se nos llama a honrar a Dios y a testificar la vida cristiana dentro del campo laboral. Trabajar no es una maldición, es una bendición. Dios le dio al primer hombre trabajo antes de que el hombre cayera. Así que cuidado con esa visión, con ese pensamiento de algunos, de que lo que trajo el trabajo fue el que el hombre pecara. No, lo que trajo el pecado, entre muchas otras cosas, es que al ser expulsados del huerto, ahora conseguir el alimento, el sustento normal que Dios en su gracia proveía de manera maravillosa, fácil, podríamos decir, ahora ese hombre le costaría. Tendría que trabajar por aquello que si hubiese continuado, hubiese obedecido a Dios, pudiese disfrutar. Precisamente por eso no disfrutamos muchas cosas de la vida, por nuestra desobediencia. ¿Cuál es el ejemplo que se presenta en el proceso a seguir sobre otros temas que debemos también atender? A Cristo. Ya desde el capítulo 2 se presenta a Jesucristo como el modelo a seguir en medio de la adversidad, en medio de las dificultades, trayendo a consideración nuestra, a entendimiento,
que aquel que dio su vida por nosotros la dio por hombres pecadores que no la merecían, y no solo no lo merecían, lo hizo Él como cordero, donde no abrió su boca para quejarse. Mientras lo maldecían, no maldijo, sino encomendó su causa a aquel que juzga todas las cosas. Y a nosotros se nos dice que debemos aprender a descansar en Dios, aun cuando tengamos un patrono que sea difícil, dice, de soportar. Pero cuando se habla de soportar, también entra en el capítulo 3 la vida marital. Y si hay un lugar donde las cosas se pueden poner difíciles, es en el hogar. Y allí también debemos aprender. La esposa debía aprender a respetar, a valorar, a sujetarse a su esposo, lo vimos. El esposo debía aprender a valorar y amar a su esposa. Aseveramos que la palabra honrar a la esposa es la misma palabra que Pedro utiliza dentro de la carta para decir, nosotros hemos llegado a amar a Cristo, a verlo precioso. Esa palabra preciosa. Está diciendo, esa mujer debe verla preciosa. Se nos habló en ese capítulo 3 que en la dinámica de las relaciones interpersonales, somos seres gregarios por Dios. Debemos aprender a refrenar nuestra lengua. Lo vimos en el capítulo 3, versículo 10. Refrenen su lengua de mal. Sus labios no hablen engaño. Debemos hablar con la verdad. Note que todos amamos la verdad cuando nos conviene. Es una paradoja. Cuando la verdad nos beneficia o hablamos de la verdad, exaltamos la verdad, queremos la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. Pero cuando esa verdad nos señala, cuando esa verdad dice que somos pecadores, que estamos destituidos de la gracia de Dios, que no somos buenos, a esa verdad no la queremos aceptar. Cuando esa verdad nos señala, la rechazamos. Sin embargo, esa verdad en la salvación tiene como propósito el llevarnos a Cristo. Como cuando Jesús le dijo a la mujer en el pozo samaritana, porque 5 maridos has tenido y que ahora tienes no es tu marido. Jesús no estaba buscando humillarla, de hecho estaba solo con ella. No estaba tratando de exponerla y de denigrarla frente a los demás. Pero era necesario, dice el pasaje, que Jesús pasara por Samaria y lo que habría de cumplir será profético. Las profecías decían que cuando el Mesías vendría no solo a llamar a una parte del remanente del palo de Judá, sino del palo de Efraín. Y el palo de Efraín era el reino del norte y la capital del reino del norte era Samaria. Esa mujer era parte del plan de Dios en Juan capítulo 4. Y Jesús no le dice que ha tenido 5 maridos para decirle qué mujerzuela, qué poco mujer, qué mala madre o qué poca esposa ha sido. 5 hombres te han dado carta de divorcio. Más que eso, cuando la palabra de Dios nos confronta para ver lo que luego sucede en ella. He hallado un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Mesías? Porque el propósito de Dios en la salvación es confrontarnos para llevarnos a Cristo. La palabra de Dios tiene que mostrar nuestra culpabilidad para luego presentarnos quién es el Salvador y por qué debemos acudir a Él, correr a Él, porque solo en Él hay salvación. Se nos habla de que debemos cuidarnos en las relaciones interpersonales. Y continúa, sus labios no hablen engaño, apartémonos del mal, hagamos el bien, no solamente los noes, sino los síes. Debemos buscar la paz y debemos seguirla. Y en ese capítulo 3 dice que no se impone el evangelio, se comunica. Y se espera que surja la oportunidad, que Dios provee el espacio para que uno pueda testificar. Ahí está el pasaje de base, de fundamento para la llamada apologética cristiana, que algunos creen que es simple y sencillamente hablar con arrogancia o
presentarse ante una audiencia para ver quién quiere discutir con uno acerca de algún tema, para uno suponer o dejarle saber a la audiencia todo lo que uno sabe. No se trata de dejarle saber a una audiencia lo que usted sabe. Se trata de modelarle a Cristo a otros. Y ya Dios le ha dicho a esas mujeres que tienen hombres que posiblemente no son creyentes, tu mejor manera de testificarle no es arrinconándolo con el evangelio, no es dándole, pegándole con la escritura. Es que somos cartas, dice Pablo en Corintios, leídas por todos los hombres. ¿Por qué no pones toda tu confianza en mí y permites que Él pueda ver a Cristo en ti? No estás sustituyendo la proclamación de la escritura como un medio diferente para que alguien sea salvo, pero la realidad es que si no hay testimonio, las palabras en términos humanos no van a llegar, porque nuestras acciones no le permiten ver a otros lo que nosotros decimos con tanta fuerza. Pedro dice que debemos estar dispuestos a enfrentar cualquier agravio y situación si viene de la mano de hacer la voluntad de Dios. Eso es importante. Así termina el capítulo 3. Si la voluntad de Dios así lo requiere, debemos soportar el agravio. Pero soportar el agravio no significa lo que muchos creen. No es que los cristianos son la basura del mundo y que cualquiera puede insultarlos, que usted necesita estar poniendo su mejilla para que todo el mundo le dé una cachetada, haciendo algún voto de pobreza para parecer algún santo en monasterio. Eso no es lo que implica. El capítulo 4 continúa diciendo que Cristo padeció, que el ejemplo a mirar, a considerar es Cristo. Pedro está hablando, y Pedro está hablando en un momento dado que sabe que va a ser conducido hacia el reino de los cielos. Cuando entremos, si Dios nos lo permite, a la segunda carta de Pedro, Pedro inicia el capítulo 1, dejándole saber a los mismos destinatarios, no mucho tiempo después, que Dios le había dicho que era necesario que se ausentara del cuerpo. ¿Por qué ausentarse del cuerpo? Porque para el cristiano no hay muerte como la concebimos. La Escritura dice ausente del cuerpo, presente en el Señor. Y Pedro dice desde allá, yo esperaré y buscaré la manera de que recuerden mis palabras. Pedro tiene en su corazón un deseo profundo por velar, por cuidar de sus hermanos. Y aquí va a venir el capítulo 4. Porque ahora se va a dirigir a los ancianos como él, no presentándose él como la norma, no presentándose él superior a los ancianos, sino un anciano en común con los demás, fuesen de los 12 discípulos o no. Que mucha pretensión existe en los llamados ministerios y en los pastorados, donde algunas personas creen que tienen algo en sí mismo que alguien debe honrarlos, extenderles una alfombra roja, aplaudirlos. El púlpito no es ese escenario. El escenario del púlpito es más semejante al de la cruz. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Ya vemos la conexión. Ese testimonio que comienza en el aspecto civil del gobierno, en el trabajo, en el matrimonio, en todas las relaciones. Ahora Dios se dirige a los pastores. Por medio de Pedro, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Esa parte es significativa, porque aunque todos ellos serían llamados por Dios, los pastores, cada congregación tiene sus ancianos. Y es a ese anciano o a esos ancianos a los que usted se debe, son los hombres que Dios ha puesto para instruirlo. Como la Escritura dice en Efesios capítulo 4, que Dios dio dones a la iglesia y parte de esos dones son hombres capacitados, llamados por Dios. Dice para preparar, para capacitar al cuerpo de Cristo, para prepararlos, para que iban de acuerdo a la fe. Esos ancianos que están entre vosotros, le dice
Pedro, yo anciano también con ellos. Dice, no, yo les habla el anciano de los ancianos. Vivimos en un mundo que ahora hay nuevos apóstoles, ahora hay patriarcas, no sé si van a haber ángeles, no sé. Ahora cada vez hay otro título, un título nuevo. Alguien necesita algún término para que lo exalte. Pedro se coloca como un hombre entre otros que han sido llamados. Y mire cómo se dirige a ellos y qué les va a pedir. Yo anciano, vuelve que él es anciano, también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo. Cuando aquí le habla testigo de los padecimientos de Cristo, aunque en segunda de Pedro va a enfatizar que tenemos la palabra profética más segura, que es la misma palabra que en el primer capítulo fue la palabra que cambió, que Dios usó para que renaciésemos de nuevo. Dice, fuimos renacidos por medio de la palabra de Dios. Pero cuando aquí dice testigo de los padecimientos de Cristo, Pedro se está presentando como un hombre que lo que acaba de hablar, que lo que acaba de esbozar, que lo que acaba de afirmar era algo que él tenía testimonio para hablar. Ese testigo de los padecimientos lo llevaría a la razón por la cual en su segunda carta Jesús le dice que el tiempo de su partida había llegado. Pedro moriría por causa del evangelio. Pedro no entendió en principio aquel primer encuentro entre él y Jesús que se narra en el capítulo 1 de Juan. Cuando Jesús lo mira y le dice, tú eres Simón, hijo de Jonás, pero tú serás llamado Pedro. Yo te voy a convertir en una roca. ¿Pedro entendió? No, Pedro no entendía, como nosotros todavía no entendemos toda esa operación, toda esa gloria de la obra de Dios en nosotros. Dios continúa cincelándonos, cambiándonos para su gloria, porque ese es el propósito según la Escritura. Romanos capítulo 8, versículo 29 dice que el propósito de Dios es que seamos hechos a la imagen de Jesucristo. Que soy también participante de la gloria que será revelada. ¿Por qué habla de una gloria que será revelada? Ya explicamos que estas cartas están contenidas dentro de un ambiente claramente escatológico, porque se escriben a principios de los 60. Y Jesús había hablado de la venida del Hijo del Hombre en las nubes, el juicio que vendría sobre aquellos que Pedro en el capítulo 4, versículo 17 dice que serían primeramente juzgados por Dios. ¿Y quiénes eran los que primeramente serían juzgados por Dios? Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17 dice, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, por el propio pueblo de Israel. Cristo aparecería no como el cordero inmolado en silencio para dar su vida por muchos, regresaría en juicio. ¿Y qué le pide Pedro a los ancianos? Escuche bien, porque usted dirá, pastor, esto no tiene mucha relevancia para mí, yo no soy pastor. ¿No debería tal vez un anciano estar escuchando o alguien que cree que tiene llamado escuchando eso? No es necesario que usted lo escuche aunque usted no tenga llamado pastoral. Porque es necesario que usted sepa qué dice la Biblia sobre el anciano para que no le atribuya, no lo coloque en un lugar, en un pedestal que no merecen. Que usted sepa hasta dónde puede llegar ese anciano, hasta dónde es el respeto. Lo primero que le dice es apacentad la grey de Dios en el versículo 2 y ahí me podría quedar. Porque esa expresión es sumamente profunda cuando se entiende a la luz de lo que ocurre en el último capítulo del Evangelio de Juan. ¿A qué me refiero? Al momento en el que Pedro, luego de haber dicho que no abandonaría a Cristo,
Heriré al pastor, había profetizado Zacarías, y dispersaré las ovejas. Jesús les dijo a sus apóstoles: ha llegado la hora en la que ustedes me van a abandonar. Y ya sabemos que Pedro dijo: no, tal vez otros te abandonen, pero yo no te voy a abandonar. Y hemos hablado cómo Jesús le dijo a Pedro: el diablo te ha pedido para zarandearte como a trigo. Le dijo: antes que el gallo cante 2 veces, me habrás negado 3 veces. Pedro no solo negó a Cristo, maldijo. Eso dice la Escritura. Pero también dice que ese Pedro se arrepiente y tiene una profunda convicción. Llora ante Dios. ¿Por qué digo esto? Porque ese Pedro en el capítulo 21 se vuelve a la pesca. Era un pescador. Él y su hermano Andrés eran pescadores. Y muy probablemente trabajaban con los hijos del trueno o cercanos a ellos. Juan y su hermano. No sé si ustedes saben que aunque Jesús le había aparecido y le había dicho la afirmación que acabo de mencionar: tú eres Simón, hijo de Jonás, pero tú serás, tú eres, tú serás, tú eres, tú serás. No fue sino hasta la pesca milagrosa, en la que Jesús los llama y Pedro cae en convicción en medio de la barca, donde está llena la barca de peces, y Pedro no está viendo ya los peces. Había estado frustrado porque habían trabajado toda la noche y no habían conseguido nada. Y en el momento, aquella mañana, mientras Jesús predica y le dice: Pedro, boga mar adentro, Pedro le va a decir: bueno, maestro, si tú lo dices, lo hago. Y van a encerrar una gran cantidad de peces. Pedro, en vez de estar mirando los peces y pensando: wow, hicimos el mes o el año, la Escritura dice que Pedro cayó de rodillas en la barca. Yo no sé si usted pueda ver el cuadro. Todos tratando de ver, dice que trataban, las redes estaban tan pesadas que casi se rompían, las barcas parecían anegarse, y en medio de eso, mientras otros están trabajando, viendo los peces, Pedro está de rodillas. Y simple y sencillamente le dijo a Jesús: apártate de mí, que soy un hombre pecador. Apártate de mí, que soy un hombre pecador. Era como si Pedro le estuviese diciendo a Jesús: no sé por qué pusiste tus ojos en mí, pero yo no soy ese individuo, yo no puedo completar tu obra. Tienes una expectativa de mí que es irrealizable. Yo no lleno ese saco, no doy la medida. Es que lo que Dios manda hacer a hombres no los manda hacer porque ellos llenan la medida. Es que Dios no llama a hombres buenos al ministerio. Dios llama a hombres desgraciados como soy yo, o como lo era antes de Cristo. No éramos hombres buenos. Y Dios quiere hacer primero una obra en ellos para que puedan testificar y declarar a otros la grandeza de Cristo. Alguien ha dicho que el verdadero evangelio es un pordiosero diciéndole a otros dónde hallar comida y un hogar. Cuando Jesús resucita, y adelanto la historia y verán por qué esto es tan importante. Cuando Jesús resucita, hay 2 discípulos que inmediatamente escuchan el testimonio de las mujeres. Salen directos rumbo a la tumba. Juan y Pedro. Juan era menor. Algunos lo utilizan para decir que por esa razón corrió primero y llegó primero a la tumba. Pedro vio la tumba vacía. Pedro luego va a ver al resucitado. Se les va a aparecer. Sin embargo, Pedro pensaba que él no daba la norma. Se regresa a la pesca. Y en Juan capítulo 21 me gustaría que usted abra, es el último capítulo del Evangelio de Juan.
Porque ahora va a ver cómo estas palabras apacienta mis corderos. ¿De dónde vienen? Apacienta la grey. Pedro, apacienta la grey. Voy a iniciar la lectura. Quiero leer el capítulo 1, aunque me quede solo en este capítulo por hoy. Y podemos continuar el próximo domingo. Pero es necesario este contexto para que pueda usted ver lo que a veces miramos solo las palabras de un hombre. Pero es necesario ver el corazón del hombre. Pero el corazón del hombre es parte de lo que Dios ha venido obrando, del quebranto, de la enseñanza, del pecado, de las metidas de patas, de los insaciertos, Es una complejidad de cosas. En ese capítulo 21 dice la Escritura: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Juan es el único evangelio que establece que luego de la resurrección, en nuestra mente está, en la mente de casi todos los creyentes, que Jesús resucita y asciende al cielo. Así no fue como pasó. La Escritura dice que Jesús resucita y según Hechos capítulo 1, estuvo apareciéndose por 40 días a sus discípulos antes de su ascenso al cielo. Y esta es la tercera ocasión en que Jesús se presenta a sus discípulos, para que tenga el contexto. Juan presenta la tercera aparición del Cristo resucitado ante aquellos apóstoles que él había llamado. Estaban juntos, versículo 2, escuche, mira los nombres. Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. O sea que gran parte de los apóstoles en este momento dado están con Pedro. ¿Qué hacen? Continuemos la lectura. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Jesús llama a Pedro en unas circunstancias como esta. Y ahora vuelve a aparecerse a Pedro en las mismas circunstancias luego de resucitado y con un Pedro quebrantado en su corazón, pensando que él ha negado a su maestro, que él ha fracasado. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Y él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. En la misma circunstancia en la que Pedro había caído años antes de rodilla en la barca. Solo que el mandato en esta ocasión no lo recibe de Jesús en la barca, sino fuera de la barca. Le da instrucciones de qué debían hacer. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor, Simón Pedro. Es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Y al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellos y pan. Encima de ellas y pan.
Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces. 153, y aún así siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Vean el versículo 14. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, esperó que comieran. Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás. Así fue su encuentro por primera vez. ¿Me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Gran parte de los comentaristas en este momento hacen un señalamiento que sí vale la pena mencionarlo, y es que hay un juego de palabras que no se ve en español. Cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas más que estos? Usa la palabra ágape. La palabra que se utiliza, se señala para hablar del amor divino, el amor que solo debería corresponder a Dios, del amor con el que Dios solo ama y con el que nosotros podemos amar solo si Dios está en nosotros. Pero Pedro va a ir contestando que él ama, pero en fileo, no con ese mismo amor en la conversación. Es como decir, tú sabes que te quiero. Cuando distinguimos ese en si alguien te dice, ¿me quieres o me amas? Y alguien dice, no, porque si me amas no es lo mismo que me quieres. Hay una diferencia entre querer algo y amar algo. Jesús le está diciendo, ¿me amas más que estos? Y Pedro lo más que va a poder decir es, tú sabes que te quiero. Pero tenga presente que no es que Pedro no quiere decirle a Jesús que le ama. Es que no encuentra cómo decirle que le ama cuando le ha fallado. Yo creo que es una experiencia que todo verdadero cristiano ha pasado en múltiples ocasiones, en el que en nuestro corazón, muy adentro de nosotros, amamos a Jesús. Porque Él nos amó primero. Porque Él ha cambiado nuestra manera de ser, de ver, de concebir, de entender las cosas. Pero a la vez vemos inconsistencias en nuestra vida. Tenemos afirmaciones como Pedro, que tal vez no serían los de aquella noche. Señor, si tengo que ir a la cárcel, voy contigo. Señor, mañana empiezo a leer la Biblia. Mañana voy a comenzar a orar. Mañana doy testimonio. Mañana le hablo a mi familia. Mañana le testifico a mis hijos. Pero se queda en palabras. Algo sucede y algo cambia todo. Y luego no nos atrevemos, teniendo conciencia, de decirle, Señor, tú sabes que te amo. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Él le dijo, apacienta mis corderos. Apacienta mi grey. Apacentad la grey de Dios. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Este es el contexto. Volví a decirle la segunda vez, Jesús a Pedro nuevamente, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero, te amo. Jesús vuelve a decirle, pastorea mis ovejas.
Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Por qué leo esta porción de Juan capítulo 21? Porque es imposible, si uno tiene alguna comprensión de la Escritura, llegar al llamado y a la exhortación que el anciano llamado Pedro le hace a otros ancianos, sin entender el verdadero contexto que se sale fuera del alcance de lo que plantea la Iglesia Católica Apostólica Romana. Pedro no tenía ninguna pretensión de ser un superhombre. Pedro nunca señaló en esta carta ser la piedra. Dijo: Cristo es la piedra. Yo soy una piedra pequeña del edificio de aquellos que hemos sido salvos por Dios. Pedro sabía muy bien que él era un hombre que había sido llamado a una tarea y que la gracia y el poder radicaban en el que llama y en el que sostiene, en el que continúa la obra. Y por eso se dirige como se dirige. Alguien con testimonio, alguien que no tiene pretensiones, alguien que ha aprendido la lección, alguien que se exaltaba, porque Pedro tenía sus momentos de exaltación. Pero es en este capítulo, en Primera de Pedro, capítulo 5, donde Dios ha ido quebrantando a Pedro, pasándolo por experiencia, que ahora Pedro se dirige a otros que eran como él o que son como él y les dice: exaltaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Porque Pedro reconoció, posteriormente se dio cuenta que esto no es con espada y jabalina. Que el reino de Dios se hace fuerte y que solo los valientes, los que aprenden a confiar en Dios, a depender de Dios, entran, lo alcanzan, se mantienen. ¿Y cuál es su exhortación? Ya viendo que no hay pretensiones, apacienten al pueblo de Dios. Solo voy a llegar hasta el versículo 4 por hoy y permítame que usted pueda ver cómo expande o qué significa apacentar la grey de Dios. Hay 4 cosas que voy a señalar, ninguna profunda, pero todas muy significativas y necesarias. Número 1 le dice: no por fuerza, sino voluntariamente. Vea que va todo el tiempo a hacer una comparación o un contraste. Lo primero que le dice a los ancianos que velan, que son llamados a cuidar por la iglesia, es que el verdadero anciano debe hacerlo, dice, no por fuerza. ¿Qué significa? No es una tarea de imposición. No de que usted le imponga a otro, sino que usted no puede estar en ese oficio siendo algo que le fue impuesto, que lo toma usted como una carga de un humano. Porque el verdadero llamado viene de Dios y se hace con corazón, se hace de manera voluntaria, le nace al que lo realiza. No es a alguien que a alguien que otro humano lo designa y le dice: tú vas a ser rey. Esta es tu posición y este es tu rol. Esos ancianos reciben esa encomienda de Dios. Pero el ejercicio de la función que hacen, la hacen en virtud de lo que han recibido de Dios. Si ese anciano no lleva a cabo la obra de manera voluntaria, y va a ver que aquí voluntaria implica muchas otras cosas, le tiene que nacer. Para que usted lo pueda entender, y estoy seguro que me entienda, pero pueda tener una comprensión mayor, nosotros aún en el campo laboral, cuando salimos, entendemos que hay ciertas profesiones que por razón de lo que se realiza, el desempeño, se requiere más que el conocimiento, que la destreza, que tener ciertos dones o capacidades. Se requiere lo que se llamaba antes vocación.
A mí no me interesa ir a un médico prepotente que tiene 100 diplomas, pero me trata como un cliente. Ya no soy paciente, ahora soy un cliente. Es como un maestro. Eran áreas donde uno decía, se requiere más que alguien con conocimiento sobre X o Y materia. El maestro tiene que amar a sus estudiantes. Tiene que aprender a crecer con ellos, a tolerarlos, a lidiar con sus situaciones. Y no puede hacer eso solo por dinero. Porque cuando el objetivo es dinero, todo se pudre. Todo se pudre. Voluntariamente. Segundo, y está ligado, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Quiero que observe que ahí no dice que el anciano no debe esperar o es imposible que él espere tener un sustento por el trabajo que está haciendo. Eso no es lo que dice ahí. Porque está el que lee y dice, vea, ahí lo es, el ministerio, eso no se le debe dar nada. La Biblia dice que los ancianos, que principalmente se dedican a la predicación, a la enseñanza, sean tratados de una manera mayor. Y no por razón de que son mayores que otros ancianos, sino en función de la obra que llevan a cabo. Aquí lo que habla es de ganancia deshonesta. Esa es la palabra clave. Un anciano que viene al ministerio, alguien que cree que el pastorado es una fuente para enriquecerse, o como sucede hoy, y está muy de moda hace mucho tiempo, para algunos, a mi juicio, es el mejor part-time del mundo. Mantengo mi trabajo, con eso de una vez no me puedo comprometer, porque todo el mundo debe entender que yo tengo mi vida normal, solo puedo dedicar un cierto tiempo a la obra del Señor, pero por esa predicacioncita y el estudio, pues yo debo recibir una compensación. Cuando el joven rico se acercó a Jesús para ponerlo nuevamente en contexto, y Jesús le dijo, vende todo lo que tienes, dad a los pobres y sígueme. Pedro fue quien afirmó, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué obtendremos? O sea, Pedro reconoció, muestra que el sígueme de Cristo, a él y a los apóstoles, había tenido un costo. Y que la razón por la que estaban siguiendo a Jesús no era por finanzas. Se hubiesen quedado en su trabajo. Cuando Jesús los llama por primera vez a predicar el evangelio en Mateo capítulo 10, les dice que tenían que aprender a salir, a compartir el mensaje del reino y a vivir con aquello que aquella familia que los recibía, si los recibían, les ofreciese. Entonces un anciano que está buscando en el ministerio una fuente de ingreso o que lo ve como un trabajo normal, no es llamado por Dios y no está calificado para el ministerio. Tercer punto, versículo 3. No como teniendo señorío. Observe, y es importante porque nuevamente Pedro va a decir que los jóvenes
debían sujetarse a los ancianos. La Biblia habla de la sujeción al pastor como aquellos que han de dar cuenta de vuestras almas. Aquí lo que está en contra de la Escritura es no como aquellos que imponen su señorío, que creen que ellos son los señores. Porque el pastor no es el señor del rebaño. El rebaño tiene un señor y uno solo, y es Cristo. El que dio su vida para comprar el rebaño. El que derramó su sangre para rescatarnos del estado de esclavitud en el que estamos. Entonces el pastor es una oveja más del rebaño. Cuidado a veces con las pretensiones que tiene la iglesia, que usted podría tener colocando en hombres como nosotros alguna virtud, algún grado de que somos, no sé, a lo mejor súper espirituales, que nunca pensamos mal, que no pedimos, casi ni tenemos que pedir perdón, no pecamos, no caemos en tentación. No. El llamado y la figura pastoral es la de un hombre que debe ser enteramente maduro, pero no perfecto. Y a veces la congregación tiene expectativas irreales, totalmente irreales. Aquel contra el cual nos medimos, aquel que usamos como modelo, aún el pastor o los ancianos de la iglesia, es Cristo. Sigue siendo Cristo, el modelo es Cristo en toda la carta. ¿Eso significa que los pastores no deben dar un buen modelo? No, eso no es lo que estamos diciendo. Es que yo no sé usted, pero yo tengo que orar y pedir perdón. Yo no sé si usted lo entiende, pero yo me equivoco. Yo estoy aprendiendo como usted. Yo no he salido de la escuela del discipulado. Yo ayudo a otros a discipularse, pero yo mismo soy parte del discipulado. Yo formo parte, no se acaba el discipulado acá abajo. Entonces, cuidado. Dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino como entonces, siendo más que ejemplo. Pastor debe ser ejemplo en todo. No imponiendo, con ejemplo. Y al final, cuando se establece y se llama a disciplina o a lo que sea, no es sobre la base del señorío del pastor sobre la congregación, es sobre la base de la palabra de Dios. Porque el estándar por el cual el pastor, la congregación, seremos llamados a cuenta es la palabra, no es el pastor. Lo que significa que si el pastor se sale fuera de la palabra, fuera del marco, también podría ser llamado ¿a qué? A disciplina. Ah, pastor, ¿usted cree que lo podrían disciplinar? Sí. Algunos pastores creen que no, pero yo entiendo que sí. Tristemente, a veces no tenemos quienes nos disciplinen, porque en el ámbito y en la esfera de cómo las iglesias están estructuradas, los pastores tienen básicamente cartas para hacer lo que quieran. ¿Quién nos corrige a nosotros? En la mayoría de las congregaciones que hay un solo pastor, ¿quién se sienta y le dice al pastor? ¿Quién lo llama? De haber la necesidad. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Fíjese, se debe cuidarlos. Esa es la responsabilidad. Y cuídalos principalmente bajo el ejemplo. Ese es el testimonio de Jesús. Jesús hacía algo y luego enviaba a sus discípulos. No los enviaba a hacer algo que ellos no habían visto. No los enviaba a orar cuando ellos no lo veían orar. Jesús les daba ejemplo de lo que Dios demandaba y ellos, es más, a veces ni les tenía que decir, ellos mismos les decían, enséñanos a orar. Cuarto y por último, está en el último versículo por hoy que vamos a examinar y terminamos. La esperanza del pastor, como la del hombre que sale a vivir la vida cristiana frente al gobierno, frente al patrono, el esposo en la casa o la esposa, en cualquier ámbito de las relaciones
interpersonales, la esperanza debe estar colocada única y exclusivamente ¿en quién? En Dios. Por eso dice el versículo 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, o sea, le dice, hay alguien por encima tuyo. Hay alguien al que tú le vas a dar cuenta, anciano. La iglesia tiene un príncipe. La iglesia tiene un Señor. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces, la verdadera satisfacción de los hombres que son llamados por Dios, la verdadera satisfacción cuando la congregación, la iglesia en el ejercicio de los dones, porque usted no debe olvidar que en este mismo capítulo, en este mismo libro de Primera de Pedro, en el capítulo 4, en el versículo 10, ya se había tocado la parte de la administración de los dones en la comunidad de fe. Cuando aseveraba Pedro de la siguiente manera, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, todo lo que nosotros hacemos, tanto el pastor como las capacidades que Dios nos ha dado a los que nos ha llamado, deben ser empleadas para la gloria de Dios y esperando en Dios, no en las personas. Hermano, con toda honestidad, lo puedo decir aquí, si yo esperara en mis años de ministerio por los hermanos, hubiera abandonado el ministerio. Se los puedo decir bien claramente. Creo que a veces soy tan franco que no le gusto a las personas. Con todo respeto. Pero he aprendido que a quien único tengo que agradar, de quien yo debo esperar realmente, en quien debe estar toda mi confianza, es en el que me llamó. Y que en el camino, como hemos visto en Pedro, nunca se nos prometió un camino depurado, un camino limpio, un camino sin espina. Pedro nos está exhortando a continuar la buena batalla de la fe, como Pablo decía, o como el autor de Hebreos en el capítulo 11, puestos los ojos en Jesús en el capítulo 12, Hebreos 12. Porque si usted mira para el lado, Pedro sabía lo que iba a suceder. Porque también Pedro lo vivió cuando quitó la mirada de Jesús y comenzó a hundirse en el mar. Nos queda todavía en Primera de Pedro, capítulo 5, serán a lo mejor una predicación más o dos. Pero esta primera parte es una exhortación directa a aquellos que debían también mantener una correcta relación con el rebaño. Y debían reconocer que tenían un pastor sobre ellos. Que lo que hacían lo tenían que hacer de manera voluntaria. Que el dinero no podía ser la razón para estar en el ministerio. Que el buscar ejercer señorío y una posición de poder para buscar personas como si se realizara algo, o buscar personas para realizar nuestro trabajo como un rey, no. Y finalmente, como alguien que debía aprender en todas las cosas, no era algo que debe aprender sobre el anciano. Eso no es lo mismo que Pedro le dijo que debían hacer las mujeres en el capítulo 3. ¿Cuál es la diferencia? Dijo, no pongas tu confianza en tu esposo, ponla como Sara que la tenía en el Señor. Aprende a esperar en el Señor. ¿Y sabe qué? Yo todavía estoy aprendiendo a esperar. Todos estamos en un proceso. Nos queda todavía en esta carta, pero veremos que en ese proceso no estamos solos. Y en ocasiones va a parecer que la tormenta nuestra es más grande que la de otro. Pero no. Pedro nos va a acordar que si dejamos de ser arrogantes y quitamos nuestra mirada de nosotros
y nos humillamos en el Señor y reconocemos quién es nuestro verdadero adversario, que ya nos los ha dicho en la carta, somos nosotros mismos, además que dice el diablo. Y reconocemos que todos nuestros hermanos también están pasando por situaciones particulares. Y mucho más que eso, que esas particularidades cumplen un propósito. Dice, nos afirman, nos fortalecen. Dios nos salvó un día, pero el cincel con el que Él va tallando la imagen de Cristo en nosotros no va a cesar hasta que Él complete su obra. Y creo que está de más decirle antes de orar que de este lado de la historia nadie completa esa imagen. Dios nos ayude. Vamos a orar. Amado Dios y Padre eterno, damos gracias en esta tarde por este tiempo, este espacio, este lugar que tú has provisto para que nosotros como iglesia local podamos reunirnos. Te pido en especial, oh Dios, que la palabra que hemos escuchado, que aunque dirigida principalmente a los ancianos, puede aplicarse a cada uno de nosotros. Lo que hacemos debemos hacerlo de manera voluntaria. Nunca debemos estar buscando sacar provecho de lo que hacemos. No servimos para ejercer señorío sobre otros, sino para servir a otros. Y no debemos esperar aplausos o grandezas humanas, sino esperar en tu gracia. No se limita solo al pastor. Ayúdanos, oh Dios, a comprender la realidad de la manera en la que debemos desempeñar aquellos dones de gracia que hemos recibido, como el pastor ha recibido un don para ser de bendición en la proclamación y en la enseñanza de la palabra. Perdónanos, oh Dios, cuando no nos hemos conformado a ese estándar, cuando no hemos quejado, cuando hemos pensado de una manera equivocada, cuando no hemos hecho lo que tú demandas. Perdónanos, buen Dios. Perdónanos, pero que ese perdón nos lleve no solamente a una paz momentánea, porque hemos confesado nuestros pecados y sabemos que tú eres fiel y justo para perdonarnos, sino que continúes quebrantándonos aunque no lo querramos. Sabemos que lo vas a hacer aun cuando no te lo pidamos, porque la Escritura dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, Filipenses 1:6. Pero ahora no solo podemos recitar o decir el pasaje, realmente te pedimos, oh Dios, que continúes obrando en nuestra vida, porque todavía queda mucho por hacer. Pero qué bueno, Dios, que eso que falta por hacerse no depende meramente de nuestro estímulo o de nuestro esfuerzo, sino que es parte de esa obra que tú destinaste, que tú, oh Dios, estableciste para ser realizada por medio de Cristo. Que tu Espíritu Santo continúe obrando en nuestras vidas, redarguyéndonos de pecado, llevándonos a toda verdad, a toda justicia. Te damos gracias en todo y por todo, preparándonos, oh Dios, para participar en este momento de la cena del Señor. Nos preparamos para tomar el elemento del pan y de la copa que representan el Evangelio, que representan aquel acto del más grande amor, aquel que da su vida por pecadores, por personas como nosotros. Bendice a tu pueblo y, Señor, continúa llamando a salvación a aquellos que todavía faltan. Que tu buen espíritu, en la misma forma y manera en que obró en nuestros corazones, continúe llamando a hombres y mujeres a la salvación en Cristo. Aquel que le dijo a Pedro un día: tú eres Simón, hijo de Jonás, pero tú no sabes o entiendes lo que tú serás. Tú eres, tú serás. Qué bueno, Dios, que lo que somos hoy no es el resultado de lo que nosotros nos hemos propuesto, sino de lo que tú, oh Dios, estableciste. Que entonces sea a ti toda la gloria
y toda la honra, pues es en Cristo Jesús en quien oramos y damos gracias. Amén.